Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Con este texto terminamos hace 8 días, mencionando simplemente el uso de esta palabra aborrecer en la Biblia. Se utiliza en 3 formas. Primero, se refiere a un aborrecimiento pecaminoso, malvado, malicioso. Segundo, un aborrecimiento comparativo, y mencionamos terminando que esos textos que dicen el que ama padre o madre, etcétera, y da toda la lista más que a mí, no son dignos de mí, en una forma intercambiable, o sea, en una forma sin hacer distinción. Hay una lista de textos que dicen el que no aborrezca padre, madre, así, y es un aborrecimiento comparativo. A esa conclusión llegamos. Y por fin hay un aborrecimiento legal, judicial, y en ese sentido vimos, ¿no?, en el texto en Hebreos, que cuando el criminal es entregado a la justicia para que sufra el justo castigo de sus pecados o de sus crímenes, ese tipo de aborrecimiento se menciona repetidas veces en la Biblia y se refiere a aquellos que mueran sin misericordia, o sea, simplemente son entregadas esas personas a la justicia para que se haga justicia. Después dice, pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadeceré, así que no es del que quiere ni del que corre, sino Dios, de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia o mi soberanía, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y ahí viene la parte más dura de este discurso, y al que quiere endurecer, es la versión moderna, endurece. Mirarás pues por qué se enoja o por qué enculpa, porque ¿quién ha resistido o quién resistirá su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que altercas con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero? Y la idea aquí es sobre el barro, ¿no? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra o para vergüenza en la versión antigua. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte o para destrucción. Y ahí terminamos la lectura en Romanos 9, que es el tema en síntesis de la predestinación. Y vean ahora en el capítulo 10, el primer versículo: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Y lo mismo, vean ahora al principio del capítulo 9, con este texto también terminamos hace 8 días, 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Oremos a un intento de reconciliar la necesidad de orar por la gente inconversa con el tema de la predestinación. Vimos que el apóstol Pablo comienza este discurso y prácticamente termina el mismo discurso hablando de sus oraciones a favor de los inconversos. Vimos que no debe existir ninguna contradicción ni siquiera un conflicto en nuestras mentes acerca de cómo armonizar estas cosas, y hablábamos en una forma detallada, ¿no?, de una serie de puntos en relación con el amor general de Dios, el amor especial de Dios y nuestra obligación de amar a nuestro prójimo en relación con todo este asunto. Ahora, lo que vamos a hacer el día de hoy entonces es enumerar una serie de conclusiones, y esas conclusiones nos ayudarán a aclarar un poco más este tema y al mismo tiempo nos obligarán a no pasar por alto
nada en relación con la enseñanza bíblica sobre nuestro tema. Entonces, ahora vamos a pasar en la primera parte de nuestro estudio de hoy. Vamos a pasar a una lista de textos. Algunas personas les habíamos comentado que llegaríamos a ver algunos de estos textos. Comenzamos en Mateo 11, no pierdan de vista Romanos. Vamos a pasar a Mateo 11. Y en esta serie de conclusiones vamos a ver en primer lugar lo siguiente. Lo que la Biblia enseña entonces en relación con la predestinación y la responsabilidad humana, incluso lo que vimos hace 8 días sobre la distinción entre dos clases de amor en Dios, un amor general y un amor especial en relación con la humanidad caída. Ahora vean, debemos concluir lo siguiente, que primero la salvación es de Jehová, la gran conclusión a la cual llegó el profeta rebelde, Jonás, que la salvación es de Dios, y desde la perspectiva de la responsabilidad humana, ven con mucha atención lo que estamos diciendo, la perdición o la condenación es del hombre. Y estas dos realidades, la salvación es de Dios, ¿sí? Y la condenación, o podríamos poner una serie de palabras, la perdición es del hombre. A esta conclusión, una larga serie de textos nos obligan a llegar, y vamos a comenzar a ver algunos de estos. Mateo 11, este texto es bien conocido, incluso si no me equivoco, este es el texto sobre el cual predicó el pastor Juan Puga de Yucatán el día del aniversario de la iglesia. Comenzamos en 11:20. Entonces comenzó esto de reconvenir, es regañar o convencer a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas de sus maravillas, porque vean, no se habían arrepentido. Este texto lo conocemos bien, porque se refiere a evidentemente muchísimos milagros que fueron hechos ante los ojos de los habitantes de las ciudades que se mencionan en la lista en el versículo 21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, vean, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras en otro tiempo, se hubieran arrepentido en saco y ceniza. Ahora ven con mucha atención lo que esto quiere decir. En relación con nuestro tema, Cristo les estaba condenando diciendo que la responsabilidad por su condenación les pertenecía a ellos. O sea, es culpa del hombre. Pero al mismo tiempo, nunca debemos leer este texto en forma superficial, porque este texto implica algo que veremos terminando el día de hoy. Implica que Dios sabe lo que sería necesario para convertir a cualquier persona, en este caso lo que hubiera funcionado, lo que habría servido, así lo voy a decir, para convertir a los habitantes de estas ciudades, las maravillas que fueron hechas en Corazín, en Betsaida, habrían servido para convertir a los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Pero lo que quiero que no pasemos por alto es el hecho de que estas maravillas no fueron hechas, no fueron concedidas a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Entonces luego dicen 22, porque por lo tanto os digo que en Tiro, vean, o mejor dicho, que a Tiro y a Sidón será más tolerable, o sea, menciona Tiro y Sidón de igual manera como un momento menciona Sodoma y Gomorra, ¿no? En el día de juicio les será más tolerable, ¿no?, el castigo que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Y esto es un simbolismo, pero es como si hubieran sido transportados al cielo mismo para ver el trono de Dios, toda una manifestación, toda una lista de manifestaciones visibles de su divinidad, de su omnipotencia, de su soberanía, que eres levantado hasta el cielo, dice, hasta los infiernos, y esto es hasta la parte más baja del infierno, serás abajada, porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy.
Por lo tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo que en el día de juicio que a ti. Y en aquel tiempo, ahora bien la reacción de Cristo, después de decir la condenación es del hombre, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas, vean, hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues, así agradó en tus ojos. Y luego viene una invitación, la más importante en términos prácticos de todos los 4 evangelios, en relación con la fe salvadora en Cristo. Pero vean con mucha atención lo que dice este texto. Primero, llegando hasta el versículo 24, toda la culpa de este asunto le pertenece al hombre. Pero en relación con la salvación, la revelación, ¿sí?, a los niños que se menciona aquí es una revelación salvadora, ojos para ver, oídos para oír, fe para creer. Así, Padre, pues así dice, agradó en tus ojos. Todas esas cosas me son entregadas de mi Padre. Ven en 27. Y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y ahí están las dos cosas, sin explicación alguna, sin ningún intento de armonizar o quitar lo que para muchas personas parece ser una terrible contradicción. ¿Cómo es posible que dice, es culpa de ustedes? Y al mismo tiempo dice, pero estas verdades fueron ocultadas a estas personas. Y al mismo tiempo dice que Dios las reveló a las personas espiritualmente descritas en este texto como a los niños. Ahora ven el mismo argumento en Hechos en su capítulo 13. Es una lista muy interesante, la lista de textos en donde encontramos, o sea, por un lado, el hecho de que la culpa de la condenación le pertenece exclusivamente al hombre. Por otro lado, hay algo muy misterioso acerca de un propósito de Dios en esto, y al mismo tiempo, la idea de que la salvación le pertenece a Dios. Aquí este texto del libro de Hechos, yo creo que es el más conocido, el más fuerte. Comenzamos la lectura en el libro de Hechos en su capítulo 13, por favor, en su capítulo 13, ¿ya lo tienen? Y vamos a dar lectura comenzando en el versículo 45, en donde dice, mas los judíos visto al gentío, se llenaron de celo, y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Cuando se congregaba prácticamente toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Ahora ven ustedes, esto es Antioquía, vean lo que dice, contradiciendo y blasfemando. Ahí tenemos los judíos inconversos rechazando la verdad, el evangelio de la gracia de Dios, y la reacción apostólica en 46. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario, era menester que se os hablase la palabra de Dios. Y es en verdad la palabra del evangelio, no lo que les hablaba. Mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, y aquí dice, nos volvemos a los gentiles. Y el argumento es, toda la condenación de estas personas, ven, enteramente culpa de ellas. Pero ahora vean en 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salvación o salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, la cita de Isaías, vean su reacción, fueron gozosos, dice, glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban, y esta es la palabra que se traduce normalmente, predestinados, todos los que estaban ordenados o destinados para vida eterna. Ahora, ahí están las dos cosas. Todos los que creyeron fueron ordenados ¿por quién? Destinados ¿por quién? Obviamente todos los demás textos lo afirman, destinados o ordenados por Dios para vida eterna. La salvación es del Señor.
Pero esto no cambia ni quita en ningún sentido la realidad de la responsabilidad de estos judíos que fueron condenados por su propia voluntad, por su rechazo del Evangelio, por su pecado y su obstinación ante la predicación apostólica, quedaron condenados. Ahora bien el tercer ejemplo, segundo de Tesalonicenses, y este texto es tan importante por toda una serie de cosas en relación con la escatología, el fin del mundo, la llegada del anticristo. Comenzamos en 2 de Tesalonicenses, en medio de una descripción de la llegada del anticristo, vienen estas afirmaciones. En 2 de Tesalonicenses, en su capítulo 2, comenzamos en el versículo 8, por favor. Dice, entonces será manifiesto aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, aquel inicuo cuyo advenimiento según operación de Satanás, en la versión antigua, con grande potencia, señales y milagros mentirosos, y con todo el engaño posible que el diablo tenga a su disposición, o tiene a su disposición, todo engaño de iniquidad en los que perecen. Pero ven con mucha atención la razón de su condenación. Estas personas que van a perecer, que perecen en la versión antigua, ¿no?, que van a la perdición, ven el porqué de su condenación. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué quiere decir no recibieron el amor de la verdad para ser salvos? Simplemente quiere decir que rechazaron el Evangelio de la gracia de Dios. Es algo muy sencillo. Evidentemente, habiendo escuchado la verdad de la salvación, el Evangelio de la gracia, no recibieron a Cristo, no recibieron el Evangelio. Y ven ustedes en 11, por lo tanto, pues, les envía Dios en la versión antigua, operación de error, espíritu de error en las versiones modernas. ¿Para qué? Vean lo que les va a pasar. Para que crean a la mentira. Esta es la gran mentira que el anticristo usará para engañar a todo el mundo. Para que crean esa mentira pronunciada por el anticristo. Vean ustedes lo que Dios hará. Dios les enviará un espíritu de error. La forma en que tratan de traducir esta idea en la versión antigua, cuando dice operación de error, en ambas traducciones, lo que están tratando de comunicar es el hecho de que Dios hará algo en forma interna en estas personas para que sean engañadas, ¿sí? Operación de error, y ven el porqué de esto en el versículo 11, dice, para que sean condenados. Todos los que no, por segunda vez dice la causa de esto, todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron, se pusieron de acuerdo, ¿no?, con la iniquidad. Entonces, si así terminara el asunto, pensaríamos, bueno, la condenación es del hombre, aunque no debemos pasar por alto que Dios tiene su parte en esta condenación. Pero ahora vienen 13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor. ¿De qué? ¿Por qué daban gracias? ¿Por qué eran amados con este amor especial que vimos hace 8 días? ¿Por qué? Porque Dios os haya escogido, de que Dios os haya escogido desde el principio, y esto es desde antes del comienzo del mundo, a eso se refiere, desde la eternidad. ¿Escogidos para qué? Para salvación, a través de medios. ¿Cuáles medios? La santificación, esto es en realidad el llamamiento eficaz del Espíritu, y fe de la verdad, ambas partes, ¿no? El Espíritu obra esta fe y las personas creen, y la verdad simplemente es una forma para decir, en este contexto, el Evangelio de la verdad, o la verdad del Evangelio, como sea. Pero es igual, este texto pone toda la gloria, vean, todo el crédito, el porqué de la salvación de estas personas, Dios. Y al mismo tiempo, toda la condenación y el porqué de la condenación de los demás, al hombre, ¿no? Le atribuye al hombre toda la culpa de este asunto.
Ahora bien, en Romanos, en donde estábamos leyendo al principio de nuestro estudio, y vamos a leer en Romanos, en su capítulo 10, y esto es algo tan interesante porque viene siendo una parte del mismo discurso apostólico sobre este asunto. En el mismo capítulo, en donde vemos lo que es quizás la descripción o explicación teológica más exacta acerca de lo que es la fe salvadora en Cristo, cuando dice en este contexto en Romanos 10, vamos a comenzar en el versículo 8, ¿qué dice? 10:8, cercana está la palabra en tu boca, en tu corazón. ¿Cuál palabra? La palabra de fe, la cual predicamos. Y hay dos puntos y viene el discurso, es como un paréntesis, acerca de la fe salvadora. Que si confesares con tu boca que Jesús, eso es literalmente tu Señor, el Señor de tu vida, ¿no? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es una entrega al señorío de Cristo. Y luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, esto es para justificación, mas con la boca se hace confesión para salvación. Y sigue hablando de este asunto y llega hasta el versículo 13 para afirmarnos nuevamente, citando de Juan, diciendo, todo aquel que invocar el nombre del Señor, y esto no es simplemente orar en el nombre de Cristo, esto es un acto de fe, esto es la fe salvadora, invocamos a Cristo como Señor y Salvador, y ven ustedes lo que dice, será salvo. Y de inmediato se desvía el asunto y comienza a preguntar acerca de cómo llegarán a tener esa fe salvadora, y comienza a hablar de cómo creerán, vamos por partes, ¿no? En 14 dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y así comienza a citar una serie de textos del Antiguo Testamento en relación con la necesidad de predicar el Evangelio, pero ahora ven ustedes hasta dónde llega en este discurso. Cuando dice, concluyendo esta parte en el versículo 17, que la fe viene por el oír. Esto es el instrumento, este es el medio que el Espíritu Santo utiliza para conceder la fe salvadora. Y el oír por la palabra de Dios. Pero de inmediato, porque estaba tratando con todo el asunto, ya lo hemos escuchado repetidas veces, de cómo es que se perdieron la mayoría de los judíos. ¿Cómo es que nunca habían entendido esto? ¿Cómo es que a la mera hora de la llegada de su Mesías terminaron rechazándolo? Entonces a este tema vuelve el apóstol y dice, vean, en el versículo 18, mas digo, ¿no han oído? Y se refiere, lo vuelvo a decir en el contexto, tanto al principio como en el capítulo 11, en los primeros capítulos, ¿no? Tanto al principio de este discurso en Romanos 9, como en toda la parte final del capítulo 11, al pueblo judío. ¿No han oído, dice? Antes bien, por toda la tierra ha salido, vean, la fama de ellos, la voz de ellos, en la versión moderna, hasta los cabos, sí, hasta los fines de la tierra, la versión moderna, las palabras de ellos. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? Bien, no han oído cuáles palabras, las palabras de los profetas en el contexto, la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. Y vean, más digo en 19, ¿acaso, vean, no ha conocido esto Israel? ¿Cómo es que se perdieron los judíos? ¿Por acaso por haber no escuchado? No, dice, habían escuchado. Por no haber conocido, tampoco conocían la verdad que los profetas predicaban, que todo el Antiguo Testamento profetizaba acerca de la llegada del Mesías, acerca del Evangelio. Pero ahora vean, en el versículo 19, más digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlos con pueblo, con gente que no es mía, con los gentiles, no es la conversión de estos, con gente, vean, insensata, con pueblo sin entendimiento, la versión moderna, os provocaré a enojo o a ira. Y Israel determinadamente dice, fui hallado, ahora ven con mucha atención cómo concluye, de los que no me buscaban. Me manifesté, dice,
a los que no preguntaban por mí. ¿Qué es esto? Dice, no esos judíos que permanecieron obstinados, rebeldes e incrédulos. Vean, Isaías había profetizado no solamente que permanecerían así, sino al mismo tiempo había predicho, había profetizado que el Evangelio llegaría a los gentiles. Fui hallado de los que no me buscaban. Se refiere al pueblo gentil. Me manifesté, vean, a los que no preguntaban, ni siquiera preguntaban por mí. Eso es la salvación de Dios. Esto es el Evangelio y la gracia de Dios. Esto es Dios ocultando esas cosas de los sabios o los entendidos, revelando la verdad del Evangelio a los niños, a los que no me buscaban, dice, a los que ni siquiera preguntaban por mí. Me manifesté a estos. La salvación es de Dios. Pero vean cómo concluye en 21. Más acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos. Esta frase, incluso se han predicado muchos sermones sobre este texto. Todo el día extendí mis manos. Todo el día quiere decir prácticamente durante más de 2000 años de historia, en que Dios trataba con ese pueblo, ¿no? Rebelde, obstinado, duro de corazón. Todo el día extendí mis manos, citando de Isaías 65. Vean, extendí mis manos ¿cómo? Tal como lo vimos hace 8 días. Con Cristo llegando y orando sobre la ciudad de Jerusalén. Con Cristo hablando como quisiera yo, pero ustedes no quieren. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces dice, no, la culpa de estos enteramente le pertenece a ellos mismos, ¿no? Los judíos fueron a la perdición, dice Pablo, por su propia rebeldía, por su propio pecado. La condenación es del hombre, pero al mismo tiempo, en el mismo contexto, ya el discurso, ¿no?, que profetizaba en la parte final del capítulo 9, del capítulo 9, había citado Pablo toda una serie de textos que profetizaban la conversión de los gentiles. Pero cuando dice ahí en el versículo 20, me manifesté a estos pobres gentiles, ni me estaban buscando. Me manifesté a estos que no preguntaban por mí, me hallaron. Los que ni siquiera me estaban buscando, me hallaron. ¿Sí? En mi gracia, en el propósito eterno, ¿no?, de salvar a muchos gentiles. Dios había registrado estas palabras en el Antiguo Testamento. Se cumplieron en la conversión de una muchedumbre de gentiles a Cristo, se siguen cumpliendo hasta el día de hoy con cada persona que no sea de la raza de los judíos que se convierte a Cristo. Se cumplen estas palabras y al mismo tiempo el pueblo judío sigue rebelde, sigue contradictor, sigue obstinado, sigue en su condición perdida hasta el día de hoy. Ahora ven en Lucas 14. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Todos estos ejemplos enseñan lo que es nuestra primera conclusión. La salvación es de Dios, es enteramente de su gracia. La condenación es del hombre. Aunque no estamos negando que Dios tenga su parte en esta condenación, como vamos a ver antes de terminar. Pero esto no quita en ningún sentido la responsabilidad humana. La condenación es del hombre. Ahora en Lucas 14, este texto lo vamos a ver detalladamente, si Dios quiere, dentro de poco, en esta serie de estudios. Solamente nos sirve el día de hoy como otro ejemplo de lo mismo. En Lucas 14, la parábola de la gran cena comienza, vamos a dar lectura en el versículo 16. Él entonces le dijo, un hombre, esta es una parábola, ¿no?, de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, a los invitados, ¿no?, venid, ya está todo aparejado, todo está preparado. Ahora, nosotros sabemos, no vamos a discutir ahora la interpretación de parábolas, ni siquiera la interpretación de esta parábola. Simplemente vamos a decir que el hombre que hizo la gran cena es Dios.
¿Sí? La gran cena es el Evangelio, todo lo relacionado con la obra salvadora de Cristo y la predicación de este mensaje en el mundo. La hora cuando son invitados a venir a la cena es la invitación que se hace al predicar el Evangelio. Invitamos a todas las personas a que se arrepientan, se entreguen a Cristo como Señor y Salvador. Pero ven ustedes la reacción en el versículo 18. Comenzaron todos. Esto es la doctrina de la depravación humana, incluso la incapacidad humana está aquí, todos a uno a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda, necesito salir y verla, te ruego que me des por excusado. ¿El primero puso un buen pretexto? No. ¿Cuál de nosotros compraríamos una casa, menos una hacienda, sin haber visto lo que estábamos comprando? Puro pretexto, en realidad puro rollo lo que esta persona dijo. En el contexto de la cultura, las costumbres y la compraventa de propiedades en aquel entonces y hasta el día de hoy, este punto es un pretexto y nada más. Ahora en el versículo 19 otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos, me compré 5 carros, pero no, 5 coches, sin probar ninguno de estos coches, ¿no? Sería una forma para ponerlo en el contexto cultural de la tecnología moderna. He comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos, te ruego que me des por excusado. Puro rollo, ¿no? Puro pretexto. Y el tercero, en el versículo 20, el otro dijo, acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Este es el único que dijo algo parecido a lo que sería la verdad. No puedo ir es no quiero ir. Me acabo de casar, estoy en mi luna de miel y no puedo ir. ¿Sí? Estoy en Cancún, estamos en la playa, no puedo ir. Estaba diciendo algo más acertado, porque en vez de poner simplemente un pretexto que no tenía justificación, este último tenía cierta justificación. Pero ahora en 21, vuelto el Señor, hizo saber estas cosas a su Señor. Entonces, vean, el siervo es el que salió a predicar, podríamos decir, discutir si se refiere a los instrumentos humanos y también al Espíritu Santo, ¿no? Pero no importa. Entonces, enojado el padre de la familia, vean, enojado el padre de la familia, enojado el padre de la familia, ¿sí? ¿Qué hizo? Dijo a su siervo, ve presto por las plazas, por las calles de la ciudad, y mete acá, y hay una lista aquí que tampoco vamos a discutirlo, esto es quiero que veamos el ejemplo, pero esto es una gran controversia teológica en la lista de pobres, mancos, ciegos y cojos. Se trata de puras personas que naturalmente eran incapaces, primero. Incapaces por las leyes, la cultura, su nivel socioeconómico. Incapacitadas algunas de esas personas por ser personas ciegas, personas cojas, ¿no? Mancos, como lo dice aquí. Personas que por su nivel socioeconómico, por las leyes y culturas o por X impedimento físico, nunca habrían ido, ni siquiera habrían sido invitados. Y dice, ve presto por las plazas, por las calles de la ciudad, y ven ustedes cómo lo dice, mete acá, ¿sí? Mete acá. ¿Cuál clase? Esta clase de personas. Y la controversia teológica tiene que ver con la cuestión de si aquellos que son por naturaleza retrasados en sentido mental, ¿sí? Incapacitados en sentido intelectual, no llegarán a la gloria, no llegarán al cielo. Eso no nos importa, lo que nos interesa es, la controversia no nos importa. El hecho de que metieron a personas completamente incapaces de llegar por su propia cuenta. Y él dijo, vean en el versículo 22, Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar, hay espacio. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados. Y esa es la palabra en donde vemos que la salvación es del Señor. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y en esa palabra, fuérzalos a entrar, tenemos no solamente la doctrina de un llamamiento que es eficaz, que logra los propósitos del Señor,
sino tenemos toda la influencia del Espíritu Santo de Dios que conduce a personas que por mucho tiempo le decían que no querían, que no entrarían, sí, al reino, que no creerían a Cristo, llegan misteriosamente al punto en que se sientan forzados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios ejerce una voluntad soberana en este asunto a través del poder de su Espíritu Santo, conduciendo a estas personas a hacer lo que por naturaleza nunca hubieran hecho. Y eso es lo que sucede con todos aquellos que son convertidos. La salvación es de Dios, porque por naturaleza, ¿no? Todos los seres humanos le dicen que no, ponen toda una serie de pretextos, mentiras, que no sirven para nada salvo para aumentar su propia culpa, pero a la mera hora todos aquellos destinados para la salvación llegan al momento cuando dejan de resistir, se dan por vencidos y entran al reino de Dios con un corazón arrepentido y con el deseo de creer y entregarse a Cristo. Y esto es la salvación de Jehová. Y ven 24, y os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Esto es la condenación, enojado, lo dijo al principio, ¿no? Y ahora pronuncia la condenación de estos, no gustarán mi cena, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo, la condenación es del hombre, la salvación es de Dios. Ahora, esa es la primera conclusión a la cual tenemos que llegar en este asunto. Hay más, tengo 3 o 4 más en la lista, pero vamos a pasar a la próxima conclusión. No estamos tratando en este estudio, como hemos tratado ya toda una serie de detalles acerca de este asunto, no estamos tratando de explicar todo lo que pudieran parecer a algunas personas como una terrible contradicción en esto. Esto no es lo que estamos tratando de hacer. Estamos simplemente diciendo que a esta conclusión tenemos que llegar si es que en verdad creemos la palabra de Dios. Ahora, la segunda conclusión a la cual debemos llegar es lo siguiente. Esto es lo que vimos hace 8 días. Sin lugar a dudas, ¿sí? Sin lugar a dudas, Dios tiene un deseo general por la salvación de todos los seres humanos. O sea, esto lo vemos aquí mismo, enojado. Si no tuviera el deseo, en términos generales, de que se salvan todos los seres humanos, ¿por qué entonces se enoja? No tendría que enojarse, ¿no? Pero enojado pronunció la sentencia de condenación. Y esto es lo que vimos hace 8 días. Hay un deseo general por la salvación de todos los hombres en la naturaleza y en el carácter de Dios. Pero ese deseo general no es su deseo de decreto, no es su deseo de predestinación, no es algo que Dios haya determinado, no es algo que Dios ha decretado en su plan, en su propósito eterno, en el pacto de la redención. No es algo que llegará a ser una realidad, es lo que estamos diciendo. Y hay que entender bien esta distinción, lo vimos hace 8 días. Este deseo general está basado en un amor general que vimos rápidamente en una serie de textos que indican más allá de cualquier duda que Dios ama hasta sus enemigos, incluso aquellos que no llegarán a la salvación. Ese deseo general que vimos, ¿no?, en Romanos 2, que vimos en una serie de ejemplos, por ejemplo, Cristo llorando, ya lo mencionamos, sus lágrimas significan un deseo en Él por la salvación de esas personas. Y nunca debemos dudar de este punto, de si Dios tenga o no ese deseo. Nunca debemos dudar de la sinceridad de Dios. Hay personas que piensan que cuando se predica el Evangelio en la forma de Dios ordena, Dios exige, Dios manda a todos los hombres en todos los lugares a que se arrepientan. Hay muchas personas que escuchan esta clase de predicación y piensan, no, pero sabemos que no son destinados,
todos para salvación. Y sabemos que no se van a salvar todos, y Dios lo sabe mejor que nosotros. Entonces estas invitaciones, estas exigencias y estos mandamientos no tienen en realidad, vean, no tienen en realidad algo de sinceridad. Que Dios no es sincero, que no existe un deseo sincero en Dios en cuanto a la invitación dirigida a toda la humanidad, a que vengan a Cristo y que sean salvos, que Dios no tiene ningún deseo sincero. Pero yo les pregunto, ¿por qué entonces lloró Cristo? ¿Por qué entonces, acabamos de leerlo, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor? ¿Acaso no sabía Jehová, el que pronunció esas palabras por boca de su profeta Isaías, que no vendrían? ¿Acaso no sabían que estaban destinados para ser condenados ir a la perdición? ¿Acaso no lo sabía? Claro que lo sabía. Entonces, ¿qué es lo que vimos hace 8 días? Llegamos a esta conclusión de que hay algo muy misterioso en todo esto, ¿en relación con qué? En relación con la naturaleza de Dios. Incluso yo tuve un debate con una persona en el último viaje que hicimos, con un pastor que llegó diciéndome, atacándome en este punto, diciéndome, no, Tomás, estás equivocado al pensar que Dios pudiera amar a los que no son sus elegidos. Y yo le estaba hablando, ¿no?, de que hay 2 tipos de amor, un amor especial y un amor general. El amor general es temporal y se acaba cuando esas personas llegan al infierno. Pero me decía, no entiendes que cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, que Dios aborrece a los que no son suyos. Y yo, sin meterme en las formas en que se utiliza la palabra aborrecer, le dije entonces, tú me estás diciendo que Dios no ama en ningún sentido a los que no van a llegar al cielo. Me dijo, así es. Lejos de amarlos, los aborrece. Y estaba aferrado a esa idea. Entonces yo le decía, ok, vamos por partes aquí. Y le hice la pregunta, ¿acaso no ama a sus enemigos? ¿Cuántos textos lo indican? ¿No lo enseña el mismo Sermón del Monte? ¿No somos ordenados, o sea, no se nos da el mandato, la orden, el mandamiento a nosotros de que amemos a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos, para que seamos imitadores de quién? Imitadores de Dios. Y esta persona tan aferrada a su idea de que no, esto no puede ser así, yo simplemente le dije, no, eso no es un asunto de si tú puedes entenderlo. Eso no es un asunto de tú puedes descifrar todo lo que parecen ser una serie de contradicciones en esto. Es un asunto de si tú crees la palabra de Dios o no. Esa fue mi respuesta, ¿no? Porque yo le decía, ¿cómo me vas a negar lo que dice este texto cuando dice que debemos amar a nuestros enemigos porque Dios ama a sus enemigos? Y en alguna forma inexplicable, ¿no? Quería decirme que ese texto no significa lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que nosotros nunca debemos dudar de ese punto. Es lo que estoy diciendo. Ahora, vamos más lejos. Yo le dije, vean cómo terminó el debate. Me dijo, entonces, hermano, me estás diciendo que Dios puede amar y aborrecer a esas personas al mismo tiempo. Y yo le dije, exactamente esto es así. Y se quedó ahí mirándome, ¿cómo puede aborrecer y amar a esas personas al mismo tiempo? Y yo decía, esto es exactamente así. Y si él hubiera tomado el tiempo, me estaba citando Pink, yo le decía, si hubieras tomado el tiempo para seguir leyendo en el libro de Pink que me estaba citando, Pink te habría conducido a ver exactamente ese punto. O sea, Arturo W. Pink, ¿no? El famoso teólogo bautista del siglo pasado, que escribió mucho sobre estos temas. Entonces, cuando yo digo Dios puede amar y aborrecer a esas personas al mismo tiempo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la naturaleza de Dios es algo mucho más complejo, mucho más profundo de lo que nosotros podemos entender, ¿sí? Y cuando vemos esas lágrimas en Cristo como una expresión de su amor general por todos los hombres,
aquellos que mueran perdidos en el contexto, ¿no? Debemos entender que Dios quiere que amemos de igual manera a los que se pierden. Y a esa misma conclusión llegamos hace 8 días. Ahora, en tercer lugar, la tercera conclusión. Ahora vean esto. Y hay que entenderlo, ¿no? Para ustedes que no escucharon y no vieron la lista de hojas. No estamos hablando del amor eterno de salvación. Estamos hablando de un amor general cuando hablamos de estas distinciones. Hay un amor especial, hay un amor temporal, un amor general en Dios. Es la misma cosa con la gracia, y dentro de poco vamos a publicar ese folleto sobre la gracia común de Dios que no salva a nadie, en contraste con la gracia salvadora de Dios, que efectivamente salva. Ahora, en tercer lugar, debemos entender entonces otro punto. Debemos llegar a otra conclusión, que es la siguiente. Dios quiere que se les predique el Evangelio a todos los hombres para mostrar lo que hemos dicho en este detalle aquí. Dios quiere que el Evangelio sea predicado a todos, ¿sí? La predicación del Evangelio es para todos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque Dios quiere mostrar en todo este asunto que en forma muy independiente de lo que son sus propósitos en la salvación de algunos y la perdición de otros, en cuanto a la predicación, ya lo hemos visto, se cumplen 2 propósitos. El mismo mensaje que es olor de vida para vida y salvación, es olor de muerte para muerte y perdición. Y todo esto depende, ¿no?, de los propósitos de Dios que han de ser cumplidos en la predicación de su palabra. Pero vean, Dios quiere desde esta perspectiva que se les predique a todos los seres humanos el Evangelio de su gracia para mostrar más allá de cualquier duda que no quieren venir, que no quieren creer, que no quieren arrepentirse. Y hay toda una serie de textos, algunos de esos quisiste, ¿sí? Tú no quisiste. Bueno, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Desechaste todo consejo mío, mi reprensión, no querían saber nada, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué? Que en esta predicación se confirmó que estas personas que le rechazaron, predicando a todos, ¿no?, estas personas que le rechazaron, lo hicieron por su propia voluntad. Y cuando Cristo habló de esto en Juan 5, lo dijo en forma tan directa a los judíos: ustedes no quieren venir a mí. No quieren venir a mí para que tengan vida. 5:40 del Evangelio según Juan. En el día de juicio, Dios, vean, utilizará exactamente este punto en contra de todos aquellos que escucharon y rechazaron el mensaje. En el día de juicio, nadie se va a levantar para decir que quería ser salvo, pero que Dios no le dejaba venir a Cristo, que Dios no le permitía venir a Cristo. Todo al contrario, en el día de juicio quedará manifiesto que a pesar de tantas invitaciones, tantas oportunidades, tantas predicaciones, no acudieron a Cristo, no quisieron a Cristo, vean, y que la culpa entonces es ¿de quién? Es del hombre, ¿sí? Es del hombre. Y en estas palabras en Mateo 23, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos? ¿Qué es esto? ¿Cuántas veces extendía Cristo el Evangelio, la invitación del Evangelio, el mandamiento divino en su misma predicación? ¿Cuántas veces habían escuchado aquellos judíos perdidos? ¿Y qué dice? No quisiste. La perdición es del hombre, es su culpa, su responsabilidad, y esto es tan importante que ahora les quiero citar para muchas personas. Tenemos un libro en donde hay todo un capítulo, y aquí tengo
un extracto, una lista parcial de los puntos que se mencionan en este libro. Pero bien, es una larga lista de las causas de la perdición. Una larga lista de las cosas que sirven como obstáculos en todo esto. Y la lista comienza con la palabra orgullo. Y da todo, no vamos a citar los textos, luego si quieren ver el libro pueden checar todos los versículos. Pero dice que los inconversos se pierden en primer lugar debido a su orgullo, ¿sí? En segundo lugar, debido a su justicia propia, ¿sí? Aquellos que confían en su propia justicia, ¿no? En tercer lugar, que es el amor por la alabanza humana y la gloria de los hombres lo que impide a otros. En cuarto lugar, que es el amor al mundo. En quinto, el amor al dinero. En sexto, el amor a las tinieblas. Aman las tinieblas más que la luz. Ese texto todos ustedes lo conocen. En séptimo lugar, el puro afán del mundo. Esto lo mencionó Cristo en el mismo Sermón del Monte. En octavo lugar, el temor de los hombres. Tienen más temor del hombre que de Dios. Y así la lista sigue ampliando los argumentos diciendo que es falta de voluntad, falta de deseo, falta y indisposición para creer, para arrepentirse, para venir a Cristo. En ese sentido, falta de voluntad para someterse a la voluntad de Cristo. Y sigue la lista mencionando, escuchen, ceguera espiritual, pretextos superficiales, falta de esfuerzo, negligencia, descuido, respeto por las tradiciones humanas, hipocresía, insinceridad, aborrecimiento de Dios, aborrecimiento de Cristo, aborrecimiento de la verdad, una voluntad esclavizada por el pecado, el poder del diablo, y así. Una larga lista vean, todos los obstáculos, todas las cosas. Vimos en la parábola de la Gran Cena que estas personas hicieron una lista de pretextos, ¿no? Para excusarse, para justificarse. Y en lo que estamos diciendo ahora, el punto es exactamente lo mismo. Todas las personas que no vienen a Cristo tienen sus motivos, tienen sus pretextos, tienen sus excusas. Y hay que entenderlo bien. Ninguno de estos pretextos les servirá en el día de juicio. Ninguno de estos pretextos, ¿sí?, les servirá ante el trono y el juicio de Dios. No, es todo lo contrario. Todos los pretextos que pudieran sacar, que pudieran inventar, solamente servirán para aumentar su juicio. Pero ahora llegamos al cuarto punto, y esta es la cuarta conclusión. Y analizando rápidamente esta lista de textos, ya tienen las 2 páginas. Vamos a aclarar unos detalles acerca de esto y vamos a concluir. Ahora, en cuarto lugar, ahora vean, nunca debemos, perder de vista tampoco en todo este asunto la gran doctrina bíblica de la reprobación. Y esta doctrina, nuestro propósito el día de hoy no es el de meternos a fondo en cómo reconciliar esta doctrina con otras doctrinas. Eso no nos interesa el día de hoy tampoco. Vean, simplemente quiero que veamos los textos para que tengamos una serie de evidencias y pruebas de que esta doctrina es una doctrina tan claramente enseñada en la Biblia que en la época puritana se publicaban libros sobre este tema. Incluso el autor del famoso Progreso del Peregrino, nuestro hermano, yo digo hermano porque muchas evidencias indican que era bautista, Juan Bunyan, uno de sus discursos más famosos es precisamente sobre la doctrina de la reprobación. O sea, no tenían miedo de esta doctrina, no trataban de negar o ocultarla. Y esto, como ustedes escucharon hace poco en el instituto, cuando abarcamos estos temas, no basta que veamos una parte, ¿sí? No basta ocultar los textos que pudieran provocar dudas, cuestionamientos, o pudieran aparentemente contradecir lo que dicen otros textos. No. Eso no es la forma correcta para enseñar y predicar, ni menos para estudiar la Biblia. Entonces, ahora vamos directamente, y no vamos a detenernos aquí. Algunos de ustedes saben que
En la serie que hicimos sobre la bondad y la severidad de Dios, hablábamos detalladamente de este asunto. Algunas personas escucharon esta serie en la iglesia Nesa. Ahora ven aquí la lista que comienza con Proverbios 16. Todo lo ha hecho Jehová para su propio propósito. Y se menciona aquí en este texto, aún a los inconversos. La palabra impío se refiere a los que van a la perdición. Y esto, las personas que quieren escapar o negar estas verdades, ven lo que voy a decir. Les tenemos que preguntar a estas personas, ¿no sabe Dios de antemano qué es lo que va a pasar a todos en su omnisciencia? ¿Acaso, y esto es un debate que ya se ha generado en los últimos años en los Estados Unidos, porque hay muchos teólogos que tienen miedo de todas las implicaciones de esto, y entonces para escapar de problemas le han quitado de Dios su propio atributo de omnisciencia, y creen en lo que le decimos en inglés process theology, en donde Dios va descubriendo como nosotros lo que va a pasar. Él tampoco sabe, ¿no? Pero eso es una tontería. Efectivamente no creen en Dios, ni menos en el Dios de la Biblia. Dios sabe qué es lo que va a pasar a todos. Y este texto, por muchos intentos que alguien pudiera hacer para escapar de las implicaciones de este texto, yo estoy diciendo simplemente, este texto que menciona al impío, en relación con el día de juicio, que es el día malo en el contexto, ¿no? Este texto simplemente afirma que la perdición de todos aquellos que llegarán condenados, ¿no? Al fin y al cabo, en el día de juicio en forma pública, en la actualidad, a la hora de su muerte, van a la condenación. Dios sabía perfectamente bien que a ese fin llegarían, y vean, un ejemplo de este preconocimiento de Dios en relación con un ejemplo que todos podemos entender, es cuando Cristo dijo acerca de Judas, le hubiera sido mejor no haber nacido. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Lo que se puede decir desde una perspectiva antropocéntrica de todos aquellos que se pierden. Les hubiera sido mejor nunca haber existido, ni nacido, obviamente. Les hubiera sido mejor para esas personas no haber existido. Pero Dios sabiendo cuál es su fin. Es lo mismo, lo mencioné en la lectura en Mateo 11, cuando dice, se habrían arrepentido los de Sodoma y Gomorra en tal o cual circunstancia o situación, viendo por ejemplo X milagro, pero Dios no les concedió X milagro, y fueron a la perdición, porque eso evidentemente fue una parte de su propósito. Y este es el argumento en Romanos 9, y a esto llegaremos antes de terminar. Ahora vean en el número 2. No vamos a dar aquí el análisis. Lo hicimos al principio de la serie sobre la epistemología. Dedicábamos 3-4 de los estudios a analizar diferentes aspectos del argumento en Romanos 9 en relación con la narración de la apostasía del mundo antiguo, las personas rechazando todas las evidencias en la revelación general que vemos en el mundo, en la creación y en la misma conciencia humana de la existencia de Dios. Pero vean ustedes lo que Dios hizo con estas personas según Romanos en su capítulo 1. Tenemos este argumento. Dice, vamos a leerlo, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, porque Dios hizo que fuese evidente. Esa es la versión actualizada. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido las cosas creadas de modo que no tienen excusa. Esto es la responsabilidad humana. Se quedan sin defensa, sin una apología, creo que es la palabra griega, una forma apologética. No pueden decir ni una palabra en defensa propia, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y el insensato corazón de ellos fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron fatuos necios, ¿no? Y vean, por lo tanto, Dios, y lo dice 3 veces en este contexto, los entregó primero a sus propias concupiscencias, a sus propios pecados. No dice a la impureza en las pasiones de sus corazones,
Ahora vean hasta las palabras en bold. Por esta causa, vean, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sí? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, tener noticias de Él, eran ateos en sentido práctico. Todo esto lo hemos analizado detalladamente en el contexto de estos estudios. Vean, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. ¿Qué es esto? Esta es la doctrina de la reprobación, mencionada 3 veces en el contexto de Romanos 1 y en el sentido más amplio de la historia humana. Nos da a entender este capítulo que todos los pueblos antiguos, entre todos los grupos paganos, fueron reprobados por Dios, precisamente por toda una serie de cosas que se mencionan ahí en el contexto. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que Romanos en su capítulo 1 enseña en una forma tan clara la doctrina de la reprobación, atribuyendo la causa de dicha reprobación en el contexto a la rebeldía, a la apostasía, a las concupiscencias, incluso a todo lo que ya vimos, ¿no?, en Génesis 1 acerca de la caída de Adán y Eva en relación con las tentaciones del diablo. Entonces, ahora vean en el número 3, aquí no podemos detenernos. Yo quería que habláramos un poco más de Romanos 1, pero ustedes que no han escuchado los cassettes, si luego quieren escucharlos, se los podemos proporcionar. Ahora vean en el número 3, este texto es fatal. Incluso si no tuviéramos otro, este sería el más fuerte, el más importante. Lo que entra a la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron al escuchar a Cristo pronunciar estas palabras, vean lo que dijeron. ¿Sabes? Y en el griego es, ¿acaso no sabes? ¿No entiendes? Que los fariseos se ofendieron al oír estas palabras. Les estaba condenando en parte, ¿no?, en el contexto, por haber dado como mandamientos de Dios mandamientos de hombres, por haberse apegado a sus tradiciones, a sus propias ideas, a sus propias tradiciones eclesiásticas. Incluso en una serie de textos tenemos esta misma idea. Pero Cristo, como era su costumbre, siempre iba directamente al ataque y hacía una clara distinción entre lo que los fariseos enseñaban y lo que la palabra de Dios enseñaba y enseña. Y vean, se ofendieron, se escandalizaron, y Él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y este lenguaje figurativo o simbólico se refiere en el contexto y en otros textos a lo que tenemos en relación con la cosecha final, los que no son plantas del Padre, sino son, ¿cómo puedo decirlo?, del diablo, la cizaña que el diablo sembró en la tierra. Esa es toda la idea, ¿no? En el contexto de otros textos sacamos esta idea, porque Cristo utiliza, toda la Biblia utiliza esa idea de hombres como plantas y como árboles. Todo árbol que no lleva buen fruto, decía Juan el Bautista, será que cortado y echado en el fuego. El mismo Salmo número 1, el creyente es como un árbol plantado por arroyos de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí la enseñanza de Cristo en tantos ejemplos, ¿puede el buen árbol llevar malos frutos o el malo árbol llevar buenos frutos? Y aquí simplemente utiliza la palabra planta y dice, toda planta. Se está refiriendo a estos judíos, a estos líderes religiosos de los judíos y a todos sus feligreses. Toda planta, dice, que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y ahí viene toda la doctrina de la reprobación en la frase dejarlos. Y aquí tengo a propósito la Confesión Bautista de 1689 de Londres, en donde yo me acuerdo en la serie sobre la bondad y la severidad de Dios, como citábamos varias veces esta cita, y quiero que escuchen bien lo que dice. En el capítulo 3
sobre el decreto eterno de Dios. Dice, por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados, entre paréntesis, o preordenados, a vida eterna por medio del Señor Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego dice, y a los demás, o sea, a los no predestinados, ¿sí?, para la gloria, a los demás, dice, Él ha dejado, basándose en este texto que dice, dejarlos. A los demás dice, Él ha dejado para que sean condenados en sus pecados, para alabanza de su gloriosa justicia. Y si Cristo hubiera dicho simplemente, dejarlos, ¿sí?, cortando ahí su comentario, ¿quién podría discutir? ¿Quién podría oponerse a dicha enseñanza? Esta es la enseñanza ¿de quién? De Cristo. ¿Qué dijo Cristo en cuanto a estos fariseos que estaban enseñando toda una serie de falsedades? Dejadlos. Pero ahora ven lo que dice al final. Son ciegos, guías de ciegos, dice. Pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Algunas personas nunca han querido creer que el hoyo, en una larga serie de textos, ustedes lo han escuchado en esta serie, es una de las palabras descriptivas en la Biblia del infierno. ¿Sí? Comenzando con los ejemplos en el Antiguo Testamento, creo en uno de los salmos, del hombre que está cavando, está haciendo un hoyo muy grande, y su destino es de caer en el hoyo que está haciendo, ¿no? Y este hoyo, que se menciona en varios contextos en la Biblia, y yo les estoy diciendo, es una palabra descriptiva o simbólica del infierno. Dice Cristo, estos guías de ciegos no solamente caerán en el infierno, estos guías de ciegos, sino todos aquellos que son sus feligreses. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero su juicio pronunciado en esta frase, dejadlos. Esa es la doctrina de la reprobación. Ahora más adelante, vean, vamos más adelante, el número 4 en Juan 12, pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Pero ahora ven el porqué de su incredulidad. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, ¿quién ha creído, Señor, a nuestro mensaje? Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha sido revelado el brazo del Señor? La profeta Isaías, ¿sí?, hacía estas preguntas en relación no solamente con su propio mensaje dirigido a los judíos, sino en relación con la predicación del Evangelio realizado por Cristo mismo. Y ven lo que dice el texto. Esto es el comentario de quién. ¿Quién dijo por esto no podían creer? Porque Isaías dijo en otra ocasión, Él ha cegado los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entienden con el corazón, ni se convierten, y yo los sane. ¿Quién puso este comentario acerca de el porqué de todo esto? ¿Quién? ¿El apóstol Juan? ¿Quién le dio a entender que esto fuera así? El Espíritu Santo de Dios, ¿sí? El autor en ese sentido, a fin de cuentas, de la Biblia, dijo, por eso no podían creer, porque Él había profetizado que esto llegaría a suceder, por lo tanto endureció sus corazones para que no vieran, ni entendieran, ni se convirtieran, ni fuesen sanados. Eso es el comentario indiscutiblemente, ¿sí?, que hace el apóstol Juan bajo la inspiración del Espíritu Santo, y esto es la doctrina de ¿qué? De la reprobación. Y Cristo les dio a entender exactamente esto. Vean en el próximo ejemplo, en Juan 10, cuando estaban discutiendo con Él, les dijo, mas vosotros no creéis, ¿por qué? Porque no sois mis ovejas. Ahora este texto lo veremos de hoy en noche, pero en el contexto aquí quiero que entendamos, no dice, no son mis ovejas porque no creen. Dice, no creen,
porque no son mis ovejas. Sus ovejas son aquellos que le fueron dados en el pacto de la gracia, los que escuchan su voz y le siguen, ¿sí? Y dice a estos, no, ustedes no son de mis ovejas, como os he dicho, ¿no? Vosotros no creen porque no sois mis ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no solamente sabía, sino que Dios había determinado desde antes quiénes serían sus ovejas y quiénes no, quiénes creerían y quiénes no. Y ahora pasamos por alto el número 6, ven en el número 7, así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Si es por gracia, no procede las obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia. ¿Qué pues? Lo que Israel busca. En realidad creo que la palabra griega es buscaba. No, vean, esto no lo alcanzó. ¿Qué es lo que buscaban? Supuestamente la salvación. Pero los elegidos, sí, lo alcanzaron, dice. Y ven el comentario. Y los demás fueron reprobados, endurecidos. Al que quiere endurecer, lo vimos en la lectura al principio del estudio, al que él quiere endurecer, lo endurece. Los demás fueron, algunas personas leen eso y dicen, no, eso es pura teoría. No, aquí dice fueron endurecidos, ¿sí? Y esto es exactamente la cita que viene en el número 8 de Romanos 9, 18. Al que quiere endurecer, ¿sí? Endurece. Estoy citando yo la versión moderna. Pero vean en 9, el texto que vimos al principio de nuestro estudio de hoy, cuando dice en palabras, las letras en bold, hayas escogido, no, escondido, dice, estas cosas. ¿De quiénes? De los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños, así Padre, pues así agradó en tus ojos. Ahora, ¿qué es esto? Es lo mismo. Yo lo mencioné en la lectura, yo dije, en el contexto dice, esto es enteramente condenación debida a ¿qué? Al hombre. Pero yo les dije en la lectura, pero hay algo muy misterioso en esto. Porque luego dice que Dios escondió estas cosas de estas personas al mismo tiempo que les estaba condenando por su incredulidad. Y ahora pasamos rápidamente a la segunda página. Y esta cita, este texto de 1 Tesalonicenses es muy fuerte debido a lo que vamos a mencionar rápidamente aquí. Se utiliza aquí una palabra griega cuando dice los que duermen de noche duermen, los que emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza, de la fe, del amor, con el casco de la esperanza, la salvación. ¿Debido a qué? Debido a que Dios no nos ha puesto, esa es la palabra normalmente que se traduce destinado para ira. No nos ha destinado para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se amplía un poco el tema, y aquí vamos a tratar de meter un comentario que es muy importante. Cuando dice no nos ha puesto, la misma palabra puesto modifica a los que son puestos para ira, de la misma manera como aquellos que son puestos para alcanzar salvación. ¿Sí? Y vean en el próximo número 11, el próximo texto de 1 de Pedro 2 dice que Cristo es piedra de tropiezo, roca de escándalo a aquellos que tropiezan la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también, esta es la misma palabra griega que se traduce puesto, pero en 1 de Tesalonicenses 5, la traducción en la versión actualizada es puesto, y en las versiones en inglés es destinado, pero vean, sin lugar a dudas, nadie puede discutir el significado de esta palabra, porque se traduce ordenados y destinados en todas las versiones en español. En 1 de Pedro 2 es la misma palabra. Dice, estos tropezaron en la palabra, estos fueron desobedientes a la palabra, estos tomaron a Cristo como piedra de tropiezo y roca de escándalo, no querían nada con él. Y vean, Pedro dice, para lo cual, sí, fueron también, ¿qué dice? Ordenados, destinados. Es la misma palabra que está en 1 Tesalonicenses 5. Y esto quiere decir que, ahora vean con mucha atención,
Que no solamente sabía Dios anticipadamente quiénes serían salvos y quiénes serían perdidos. No simplemente sabía. Hay muchas personas que dicen, no, Dios sabía que estos le iban a rechazar y por eso fueron destinados así. No, la verdad es que Dios sabía que todos le iban a rechazar. Y tomó la decisión de no permitir la perdición de toda la raza humana. Y por eso hay una elección de gracia basada en su gracia y nada más, para que no se pierdan todos. Pero en cuanto a los demás, cuando Cristo dijo, dejadlos, Dios los dejó. Y esto quiere decir que Dios había determinado, había ordenado, ¿sí? Había destinado, ¿qué? Que terminarían reprobados y perdidos. Ahora, hay personas que dicen, no, yo no puedo entender esto, ni el por qué, no se trata de entenderlo, se trata de creerlo. Ahora vean los demás textos, en el versículo, en el número 2, en 2 de Pedro, vean cómo se refiere, vean a estas personas. El Señor sabe rescatar de la prueba de la tentación a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dice ahí introduce la idea. Dios protegerá, preservará, guardará, muchas traducciones de esa palabra, a los que son sus hijos, a los piadosos. Para la prueba aquí es de la apostasía en realidad en el contexto. No pueden perderse, porque son protegidos, preservados, guardados por Dios. Pero la misma palabra Dios sabe rescatar, que se puede traducir proteger, guardar, etc. Los injustos, la misma palabra modifica a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Pero a estos injustos que serán castigados en el día de juicio, vean la descripción que da. Este lenguaje es de lo más espantoso que hay en el Nuevo Testamento. Dice, estos maldiciendo lo que no entiendan, como animales irracionales. Ahora, no tomamos el tiempo para verlo en Romanos 1, pero en la progresión que ustedes escucharon en la exposición de Romanos 1, de cómo iban de un pecado a otro y terminaron en una idolatría absurda, con un corazón, la palabra griega necios es como retrasados mentalmente, ¿no? Desde la perspectiva espiritual. Ahora vean, aquí dice el apóstol Pedro, como animales irracionales. Y tenemos aquí las dos versiones. La antigua dice, como bestias brutas. Y vean, combinando las traducciones, que por naturaleza, naturalmente, han sido creados o han sido hechas estas bestias brutas. ¿Para qué? Para presa y destrucción. Y combinando las dos traducciones, perecerán en su perdición. Y se refiere a estas personas reprobadas por Dios como lo que vemos en las descripciones en ambos testamentos, en el día de juicio, con Dios pisando el lagar, esa es la palabra, de su ira y de su furor, salpicando sus vestidos con la sangre de estas personas. Incluso hay algunas descripciones que parecen hablar de ríos de sangre y una escena de matanza, de carnicería, es lo que pensaríamos, ¿no? Analizando el lenguaje de una forma más acertada, como si fueran bestias brutas que fueron hechas para ese fin. Yo no estoy diciendo que fueron hechas para ese fin. Escuchen bien. El apóstol Pedro describe a estas personas en estos términos diciendo que así van a terminar. Hay personas que escuchan de todo esto y dicen, no, entonces ustedes creen que Dios es como un monstruo y que Dios predestinó a personas para que vayan a la perdición. No han escuchado nada así de este púlpito. No lo van a leer en ningún libro publicado por nosotros. Escuchen bien lo que estoy diciendo. No, esto no es lo que hemos dicho. Pero fíjense bien en lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que Dios, escuchen con mucha atención este punto. Si Dios sabe, independientemente del por qué,
Si Dios sabe que X persona terminará así, y si Dios tiene la capacidad de impedirlo, en una serie de formas, si Dios sabe, esta persona terminará como una bestia bruta destruida en el infierno, ¿sí? Para decirlo así. ¿Sabe eso Dios o no? Si es omnisciente lo sabe. ¿Pueden pedirlo sí o no? Pueden pedirlo, no, o sea, simplemente no permitiendo que nazca. Pero eso no lo hizo con Judas. El mismo Señor Jesucristo dijo, le hubiera sido mejor no nacer. ¿O no lo dijo así? Él mismo dijo, si se considerara lo que hubiera sido mejor para él, se habría impedido su nacimiento. Le hubiera sido mejor nacer, porque el fin que le espera, vamos a cambiarlo, pudiera haber logrado que se convirtiera de la misma manera, para que se escapara de esto. Pudiera haber impedido su nacimiento de la misma manera. No hizo ninguna de esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que el texto al principio en la página 1 dice. Todo lo ha hecho Jehová para su propio propósito. En los propósitos de Dios sabe que los inconversos terminarán en esta condición. Y esto es lo que Juan Calvino, no me acuerdo de las palabras latinas, se traducen en español, el decreto terrible. En inglés, the terrible decree. Los reformadores hablaban de este asunto y decían, en los propósitos de Dios y sus decretos, en lo que ha determinado que sucederá en la historia del mundo desde el principio hasta el fin, llegaron a decir, esto es el decreto, y nuestro tema el día de hoy no es los decretos de Dios tampoco, pero esto entra aquí, el decreto terrible. Y vean en el número 13, algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados. Esta es una palabra griega distinta de la que está en 1 de Pedro 2 y 1 de Tesalonicenses 5, designado de antemano. Destinados es exactamente la traducción, ordenados para esta condenación. Y en el contexto se refiere a estos maestros falsos que convertían la gracia de Dios en libertinaje, negando la soberanía de Cristo y toda una serie de cosas en el contexto del argumento. Pero vean, los cuales desde antiguo habían sido destinados, pero desde antiguo se refiere a la eternidad, destinados, ordenados. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Dios. ¿Sí? Y en el número 14 se refiere de la misma manera a los nombres que fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, pero este texto lo tenemos repetidas veces, se menciona esto en el Apocalipsis y en otros pasajes bíblicos, pero este texto está en la lista porque se refiere a los nombres que no estaban escritos, que no están. Esta es la versión antigua. Las versiones modernas dicen, estos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Por más que alguien quisiera escapar de lo que dijo Calvino, decreto terrible, no se puede. La única forma para escapar de estos textos es negando que la Biblia, o que estén en la Biblia, o actuando como algunos los falsos testigos, arrancando versículos que no caben en su sistema. Pero cuando dice que los nombres no están, o no estaban, o no, pudiéramos discutir los tiempos de este verbo, no estuvieron escritos desde la fundación del mundo. Y sabemos que el próximo texto dice que se van a leer los nombres al final, y si tu nombre no está ahí, si no está es porque no fue escrito antes de la fundación del mundo, porque Dios no lo puso ahí. Y si no se encuentra tu nombre ahí, te van a lanzar en el lago de fuego. Eso es lo que dice 20:15.
Entonces, Dios no solamente sabía, Dios había apuntado los nombres. Pero eso no quiere decir que Dios sea un monstruo. No quiere decir que Dios sea un monstruo. ¿Por qué? Porque vean al final, cuando pronuncian las últimas 7 plagas o copas que estaban al punto de ser derramadas en el Apocalipsis, comienzan a cantar y ven en el himno, justos y verdaderos son tus caminos, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos ahí metido de por medio Eclesiastés, en donde dice, he hallado solamente esto, la conclusión del predicador Salomón. Dios hizo al hombre recto, pero los hombres se han buscado muchas otras, se traduce en muchas formas esa palabra, y a mí me gusta, la mejor traducción es maquinaciones, ¿sí? Algunos dicen que acechanzas pudiera ser una traducción de esta palabra hebrea. No fueron hechas por Dios en este sentido en que hemos hablado, ¿no? De como bestias brutas que terminarán en esta condición perdidos eternamente, ¿no? Pero de todas formas, vean el texto 15 ahí que dice que Dios quería mostrar en todo esto, y les invito ahora a volver a Romanos 9, el texto con el cual empezamos. Y vamos a leerlo ahora a la luz de estas 4 conclusiones que para muchas personas, quizás algunos de ustedes pudieran salir de aquí diciendo, no, el hermano nos dijo puras tonterías el día de hoy, puras contradicciones. No hay ninguna contradicción en esto. Ninguna contradicción. Cuando citamos y ven por último aquí, y de hoy en 8 ya vamos a ir más lejos, vamos a dejar este tema y vamos a pasar a los que se relacionan con el sistema de la gracia, la epistemología divina sobre la salvación. Pero ven aquí este texto que dice en el versículo 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira, en este capítulo, no vamos a ponerlo aquí en el pizarrón, pero hay un paralelo espantoso, que comienza con el texto que vimos al principio, amor y odio. Y pasa de amor, al lado de amor, pasa de amor a Jacob, de odio a Esaú. Y más adelante en el mismo argumento, pasa de Jacob a Moisés en el lado del amor, y pasa de Esaú en el lado del odio al faraón de Egipto. Y del lado del amor pasa de Moisés a misericordia, y del lado de odio pasa de faraón a endurecimiento. Y luego llega a esta parte en donde estamos leyendo aquí y se refiere a vasos de ira en el lado del odio y vasos de misericordia en el lado del amor. Vasos de honra y vasos de vergüenza. Es un paralelo espantoso que concluye con esta afirmación. Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su poder, potencia, omnipotencia, muchos dicen se puede traducir soberanía, pero vean, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados, se traduce destinados, en prácticamente todas las versiones modernas, destinados para muerte. Ahora, cuando leemos este pasaje, llegamos a esa realidad de la cual, vean, esa es la última conclusión, no debemos negarla, rechazar esta verdad ni tratar de escapar de ellas. Ahora vamos a terminar con 2 preguntas. La primera pregunta al escuchar de todo esto es la siguiente: ¿acaso tiene Dios derecho, ahora vean, en este cuarto punto, de hacer lo que están en estos versículos? ¿Tiene Dios el derecho de hacer esto? Y la respuesta, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es Dios, el hombre es su criatura,
Dios tiene el derecho de hacer con lo suyo como quiere. Con esta idea hemos chocado ya repetidas veces. No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero. Dios hace lo que quiere hacer, y en el contexto el apóstol Pablo dice, todo esto es para la gloria de Dios, en el sentido de algunos serán vasos de misericordia que glorifican su gracia y su amor, y los otros serán vasos de ira que glorifican su justicia, su santidad y su castigo contra el pecado. El mundo no es antropocéntrico, es teocéntrico. Esta es la clara enseñanza de la Biblia, y por más que quisiéramos escapar de esta respuesta que estamos dando acerca de si Dios tiene derecho de hacerlo o no, la única forma en que alguien pudiera escapar de esto sería volviendo a esta persona X, que Dios, sabiendo de antemano, terminará en el infierno. La única forma para escapar de esto sería, Dios tendría que acabar con esta persona, aniquilar, exterminar, el famoso cese de su existencia que afirman los adventistas, mormones y falsos testigos de Jehová, o que Dios tendría que acabar con el mismo infierno, o que Dios tendría que acabar con su propia santidad, justicia e ira en contra del pecado. O sea, escogen ustedes cuáles son las opciones aquí. En realidad no hay ninguna opción aquí, ninguna. Es un asunto de que, de creer o no. La clara enseñanza de la palabra es, las personas que piensan, no, pero yo nunca pensaba que esas cosas horribles estaban en la Biblia. Bueno, cosas horribles ¿desde cuál perspectiva? Horribles para aquellos que quieren a un Dios compuesto de amor y nada más. Los santos glorificados en Apocalipsis van a responder, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Nadie se opondrá, nadie le acusará de injusticia, nadie se levantará para decir que ¿quién está detrás de toda esta idea de que esto sería injusto? Es el diablo, es Satanás, es el enemigo de nuestras almas, es aquel que llegó, ya lo vimos tantas veces al principio de esta serie, al jardín de Edén diciendo no morirán. Y cambió la epistemología acerca de Dios de tal manera que terminó convenciendo a la humanidad caída de que un Dios de juicio, un Dios de ira, un Dios en donde los términos de Pablo, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso tú le vas a corregir o tú le vas a detener a Dios si Él siempre ha tenido este deseo de mostrar no solamente su amor, su gracia y su misericordia, sino su ira, en los vasos de ira preparados para muerte? ¿Tú le vas a detener? Ahora terminamos entonces con la segunda pregunta, y la segunda pregunta es, a la luz de esto entonces, claro que Dios tiene derecho de hacerlo, y es lo que Dios ha hecho. Esto es el problema con todas esas cosas. Muchas personas piensan, no, se trata de teoría y filosofía y teología. No hay nada filosófico, teórico. No. Se trata de ¿qué? De lo que Dios ha hecho. Y de lo que Dios hace. Y de lo que Dios hará. Entonces, la última pregunta, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos reaccionar? Y aquí tengo rápidamente 4 respuestas. Primero, nadie debe preocuparse por la cuestión de cómo y aquí estamos detenidos con esta cuarta conclusión que fluye de esta condenación, ¿sí?